Bueno, familia, bendiciones. El mensaje de hoy se llama la certeza versus la incertidumbre. Yo creo que todos en la vida, de alguna manera, experimentamos eh, momentos de incertidumbre donde tenemos que tomar decisiones, donde a veces nos sentimos acorralados, donde a veces no sabemos qué rumbo tomar, donde a veces esta incertidumbre puede producirnos, ¿verdad? Temor, miedo, ansiedad, puede verdaderamente desencadenar muchas cosas. Incluso uno se puede llegar a enfermar por estas cosas. Yo creo que todos hemos experimentado en algún momento, en alguna medida, eh, la incertidumbre. Yo quiero hoy hablar de esto porque una cosa es la incertidumbre de la vida, ¿verdad? De las decisiones y todo, y cómo nosotros podemos aprender a sobrellevar esta incertidumbre con la fe, versus, por ejemplo, cuando nosotros de alguna manera le prestamos tanta atención a las circunstancias y a lo que queremos y a lo que esperamos y a lo que deseamos, y estas incertidumbres se vuelven realmente un problema, se vuelven un padecimiento, ¿verdad? Nosotros, las personas de la fe, si bien es cierto, podemos llegar a tener en algún momento algún tipo de incertidumbre ante situaciones que se pueden presentar tanto a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel de estudio, a nivel de un familiar, a nivel ¿cómo se llama? Incluso político, a nivel, como en el caso de Costa Rica, que ahorita estamos en una encrucijada nuevamente de elecciones políticas donde el país se divide en su forma de pensamiento. Todos queremos lo mejor para el país, pero desafortunadamente cómo pensamos que esto debe manifestarse es donde tal vez discrepamos. Y en lugar de cómo se llama, manejar las cosas con inteligencia emocional, manejar las situaciones con calma, recurriendo a aquel que nunca cambia, indiferentemente de quién es presidente o quién no es presidente. De todas formas, él es el que pone todos los gobernantes y los quita. Nosotros tenemos que aprender a sobrellevar estas situaciones de una manera espiritual y de una manera racional, pero que sea que produzca paz, no que nos enferme, no que saque de nosotros lo peor, porque eso es una de las cosas que yo he visto. Muchas veces las personas se enfocan tanto en lo que no tienen, se enfocan tanto en lo que no hay, ¿verdad? Que lamentablemente esto se vuelve un padecimiento, se vuelve un padecimiento, se convierte en un padecimiento. Entonces usted me puede decir, es que yo quiero que mi familia toda conozca a Cristo, es que yo quiero que mi familia toda vaya a la iglesia, es que yo quiero que las decisiones que se tomen en mi familia o en mi casa sean decisiones eh, correctas delante del Señor. Yo entiendo, pero nosotros no podemos manipular a las personas para que piensen o sientan o crean como nosotros. Y el único que puede verdaderamente hacer que los corazones cambien es el Señor. Entonces, como iglesia, ¿qué estamos haciendo? Por algo la misma palabra incluso nos dice orar por los gobernantes, por las autoridades, por nuestros líderes. ¿Por qué? Porque ellos también necesitan nuestras oraciones. Nosotros a veces en la iglesia hemos caído en la trampa de pensar de que nuestras oraciones son solo para nuestras necesidades y en realidad no. Nosotros tenemos un deber como iglesia de empujar y echar fuera toda oscuridad del campo que nos atañe. Puede ser en la casa, puede ser en nuestra familia, puede ser en injusticias que se están dando alrededor del mundo, en la iglesia que se necesita un despertar, líderes que tal vez se han enfriado, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive vemos corrupción en los países, vemos asesinatos, vemos cada día más manifestarse la oscuridad de este mundo en lugar de manifestarse el amor de Dios. Y mi pregunta es, ¿y nosotros qué estamos haciendo al respecto? Es que a mí no me atañe eso, le atañe a otra persona, perdón, pero si somos creyentes nos atañe.
No podemos quitarnos la responsabilidad que el Señor nos encomendó de ser un ejemplo, de ser la evidencia de Cristo en la tierra. Y si bien es cierto, el Señor no vino a quitar a Roma en su tiempo, eso era lo que los judíos esperaban, un Mesías que venía a liberarlos digámoslo así, de la cautividad política que ellos tenían en ese tiempo, ¿verdad? De ese imperio que los tenía dominados. Dios no se metió con eso, Dios venía a establecer un reino espiritual. Y lo hermoso de este reino espiritual es que puede permear en el reino natural. Si los corazones de las personas cambian, si los corazones de las personas se vuelven al Señor. No hay una promesa en Jeremías que dice que si el pueblo se arrepiente y se fija en el Señor, Él sanará la tierra. Él sanará nuestra tierra, nuestro país. Pero ¿qué es lo que pasa? Estamos realmente volcándonos a Dios en los tiempos de incertidumbre. Estamos usando toda nuestra energía, todo nuestro enfoque, toda nuestra preocupación como un acto de alabanza y de adoración para que la presencia de Dios sea manifiesta. Yo creo que a veces a nosotros se nos olvida la magnitud del Dios al que nosotros alabamos, al que nosotros invocamos, en el que nosotros creemos. No estoy diciendo de que tal vez Él lo va a cambiar todo de la noche a la mañana y va a ser el mundo como nosotros pensamos que el mundo debe ser. No, porque Él es tan increíblemente soberano que incluso le permite a la maldad manifestarse. Pero sí les voy a decir algo. Yo creo que si nosotros verdaderamente actuáramos como una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, estaríamos impactando vidas, estaríamos manifestando la realidad del reino de los cielos en lugar de nuestro propio yo, en lugar de nosotros y nuestro criterio y nuestra forma de pensar. Porque al final nuestra forma de pensar va a cambiar y se va a volver más la de Cristo. Las personas empezarían a cambiar, sus corazones se volverían más sensibles, la gente empezaría a tener más temor de Dios. Yo he podido ver con el establecer en mi casa un altar de oración y estar ahí todos los días y decirle, Señor, yo reconozco de que nuestra humanidad es el problema, pero tú eres la solución. Y yo intercedo por la familia, yo intercedo por la iglesia y por los líderes y por las elecciones en mi país. Y yo intercedo por todas estas cosas que a veces a nosotros no se nos ocurren. Y yo he empezado a ver cambios, he empezado a ver cosas. He empezado a ver al Señor abrir puertas, he empezado a ver cómo el Señor trae gente, pero si nosotros no estamos dispuestos ni siquiera a hacer lo mínimo o lo que nos atañe como cristianos, no podemos esperar que las cosas cambien. Y yo creo que ahí es donde hoy quiero ser enfático. Sí, este mundo, esta vida tiene incertidumbre, por supuesto que la tiene, pero esto no es nuevo. Y yo quiero que veamos, según la palabra, cómo algunas personas, algunos personajes de la palabra tuvieron momentos de incertidumbre, pero cómo reaccionaron, cuál fue su decisión, cómo manejaron ese momento, con qué carácter manejaron ese momento. No siempre hay que hacerlo al 100%, no siempre vamos a lograrlo, pero el ejercicio es el que hace que nosotros desarrollemos un carácter, desarrollemos verdaderamente una persona en nosotros diferente. Vamos a irnos a primeramente a Mateo 14:28. Vamos a irnos a Mateo 14:28. ¿Quién tiene? A ver, Mateo, Voy. adelante. Ok, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe? Le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Amén. Gracias, tía.
Yo creo que aquí hay varias cosas que quiero capturar. Número uno, Pedro tuvo la certeza al escuchar la voz de Jesús, ¿verdad? Que le dio una confianza suficiente para salir del bote y caminar sobre el agua. A ver, en la Biblia solo hay dos personas que han caminado el agua y me corrigen si estoy equivocado. Pues yo solo he entendido que hay dos personas, una de ellas es Pedro y la otra es Jesús. Su mirada en ese momento estaba fija en el Señor y él logró hacer algo impresionante. Yo me puedo imaginar a todos los que estaban en el bote seguramente impresionados de Pedro, de ver a Pedro caminando en el agua. Esa certeza lo sostuvo durante un momento en algo imposible. Lo sostuvo por encima del agua. En eso se presenta la incertidumbre. ¿Cuál? Bueno, él desvió su atención al viento y las olas, y la duda y el temor empezaron a dominarlo. La incertidumbre hizo que él se empezara a hundir, mostrando como falta de confianza y debilidad de su fe. ¿Por qué incertidumbre? Porque él se da cuenta que no está, entra como decir en razón de que lo que está haciendo es imposible y no debería ser posible. Y entonces empieza a sentir, empieza, yo me imagino, cuestionar, ¿y si me hundo? ¿Y si me pasa esto? ¿Y si me ahogo? Y él empieza a abrirle las puertas a algo que no está sucediendo, pero empieza a abrir esas puertas y es cuando entonces él comienza a hundirse. ¿Y cuál es la lección de esto? La certeza en Jesús nos permite incluso en medio de hacer cosas en medio de lo imposible. La incertidumbre, por el contrario, nos paraliza y nos hunde. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? ¿Por qué dudaste? Iglesia, yo quiero que hoy usted se autoanalice y usted se diga a usted mismo, ¿cuántas veces le he creído yo a Dios algo, pero después le dudo? ¿Cuántas veces? Porque a uno le preguntan, ¿y usted le cree a Dios? Ah, sí, claro, por supuesto que yo le creo a Dios. Pero cuando empezamos a caminar en la prueba, ya no estamos tan seguros, ¿verdad? Ya no estamos tan sólidos. Y la prueba, los vientos, el agua, las olas empiezan a golpearnos y empezamos a sentir, como se dice aquí en el algol popular, empezamos a sentir el ácido, empezamos a sentir el calor de la prueba y empezamos a quitar los ojos del Señor, empezamos a perder la certeza y empezamos a entrar en incertidumbre. ¿Y qué pasa si esto? ¿Y qué pasa si el otro? Y empezamos a darle más poder a las voces en nuestra cabeza que a la voz del Señor. Es importante que entendamos que nosotros tenemos plena certeza de que Dios es Dios, de que sus promesas son sí y son amén, de que cuando Él te promete algo, Él lo va a cumplir, de que aquel que inició el trabajo lo llevará a cumplirse, lo llevará hasta su fin. No podemos poner nuestra atención en otra cosa que no sea Cristo. Ahora quiero que vayamos a otro ejemplo. Vámonos a Génesis 27, del 7 al 8. 22, Jay. Perdón, 22, sí, del 7 al 8. Isaac se dio vuelta y le dijo a Abraham, padre, sí, sí, hijo mío, contestó Abraham, tenemos el fuego y la leña, dijo el muchacho, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Así que ambos siguieron caminando. Tranquilísimos, ¿verdad? Yo me imagino que este momento tuvo que haber sido un momento muy difícil para Abraham y para el mismo Isaac. Para Abraham de una manera diferente, porque Isaac estaba confiando en su padre. Él probablemente todavía en ese momento no tenía claro de que él era el sacrificio. Y él, su padre dice, el Señor proveerá el cordero. Bueno, si mi papá está tranquilo y yo estoy tranquilo, yo le creo a él. Pero para Abraham, qué dura fue esta prueba, porque el Señor le ordena, le pide que el hijo que él le había prometido y que duró tantos años en llegar,
Esa promesa duró tantos años. Él cometió errores por tratar de adelantársele a Dios y tratando de entender el por qué Dios le está pidiendo esto, ¿verdad? De que ahora se lo está quitando. Pero aún así, aún en medio de la prueba, él confía en el Señor y accede a ser obediente. A veces el Señor nos pide cosas que no tienen sentido para nosotros. Si usted quiere servir a Dios, si usted le quiere entregar la vida a Dios, si usted quiere que Dios le use y lo lleve y le lleve tan lejos como Dios quiera llevarle, prepárese porque van a haber pruebas de fe, porque Dios no te va a poder enviar hasta que Él no sabe que cuenta contigo. Y aunque tú creas que Dios cuenta contigo, la única manera de verdaderamente saber es pasándote por el fuego, es pasándote por la prueba. Pero Jerry, yo ya he tenido un montón de pruebas a lo largo de mi vida, sí, pero el único que sabe si pasaste la prueba o la fallaste y tienes que revivirla es Dios, porque el único que sabe qué es lo que espera de ti es el Señor. Si el Señor necesita que tengas un nivel de fe mayor, si el Señor necesita que tú le creas y le obedezcas indiferentemente de lo que el Señor te pida, entonces Él va a cumplir su palabra y Él te va a usar. Los profetas eran así, los profetas sabían que lo que Dios decía se hacía y no cuestionaban. A veces intercedían, pero lo que Dios decía se hacía. Y yo creo que a nosotros el Señor nos está tratando de despertar y llevar a un tipo de fe diferente, a un tipo de fe que en medio de la adversidad, en medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, no cuestionamos, creemos, confiamos, avanzamos, aunque no tenga sentido, aunque a veces se vea un camino desolado, aunque a veces nuestra naturaleza humana misma esté gritándonos en la cabeza que lo que estamos haciendo no tiene sentido. La realidad espiritual es otra. La realidad espiritual es una que nos lleva y nos impulsa a actuar porque Él es el que sabe hasta cuándo es la prueba, hasta dónde llega la prueba. Abraham lo hizo. Y cuando Isaac le pregunta, en su corazón ya él tiene la respuesta, no se la va a dar a su hijo, pero yo pienso que es una mezcla de simplemente contestarle a él, a Isaac, pero con la esperanza de que verdaderamente el Señor provea un cordero en lugar de Isaac. Pero aún así, aun cuando su esperanza es que Dios le provea una salida que no sea su hijo, él está dispuesto a ir hasta donde el Señor le dijo que fuera. Yo no sé si a usted Dios le ha pedido algo así. Y yo no sé si usted se autoevalúa y usted me dice, Jerry, a mí Dios me pide algo así, yo le fallo. Bueno, por eso es la gracia de Jesús. Por eso es la gracia de Jesús. Por eso es la misericordia. Y el Señor tuvo misericordia con nosotros y Él no nos necesita pedir esto. Pero el Señor lo que sí nos está pidiendo es que nosotros tengamos una fe inquebrantable e inamovible, una fe que no se contamine, una fe que no cambie por opiniones, una fe que no cambie porque simplemente escuchamos algo que nos pareció que tenía más sentido, una fe que está cimentada sobre su palabra, una fe que está constantemente alimentada por la voz del Espíritu Santo en nuestro tiempo a solas con Él, en nuestras conversaciones con Él, en nuestra comunión con Él. Si nosotros no tenemos comunión con Dios constantemente, no podemos escuchar su voz con claridad y con una, yo lo diría activamente, porque seamos honestos, la realidad de este mundo es que hay mucho ruido, hay muchas voces y a nosotros se nos dificultan las cosas. Y es precisamente porque se nos dificulta que nosotros necesitamos escuchar, necesitamos aferrarnos a Él. Abraham, aún en la situación humanamente imposible y dolorosa, respondió con plena confianza. Dios proveerá. Y me encanta porque esta es una de las respuestas que mi papá tiene en su corazón. Dios proveerá. Y aunque mi papá tal vez no es la persona más espiritual del mundo y él mismo probablemente lo reconoce, él sí tiene un conocimiento muy claro. Dios proveerá.
Esa certeza sostuvo a Abraham en obediencia, lo mantuvo obediente, aunque no veía la solución, aunque no se veía al final la luz en el túnel. La incertidumbre de Isaac, desde la perspectiva humana, ¿verdad? Que expresó la duda natural. ¿Dónde está el cordero? Esa pregunta refleja una incertidumbre de lo que no se ve. Y yo me imagino que para el papá decirle a él esto era durísimo. Yo me imagino a Isaac preguntándole, papá, pero ¿dónde está ese cordero? Y Abraham tragando hondo sabiendo que el nene es el cordero. No es fácil, no es fácil. Pero es ahí donde Dios te arranca tu carne. Es ahí donde Dios te arranca, yo diría de alguna manera, la parte negativa de tu humanidad, la parte que se revela contra Dios. ¿Y con qué quedas? Con la parte obediente, con la parte determinada a cumplir la voluntad de Dios, no importa el precio. La lección es que la certeza de Dios nos permite caminar hacia adelante, aunque no entendamos cómo. No tenemos que entender cómo, solo hay que caminar. La incertidumbre nos hace preguntar y detenernos en lo que hace falta, en lo que nos gustaría tener pero no tenemos todavía, o en lo que esperamos pero no ha llegado. Pero ese proceso de, como se diría en inglés, el in-between, ese proceso de en medio, mientras lo que hay es incertidumbre, ¿cómo lo estamos viviendo? Ahora sí, vámonos a Daniel 3, 16, 18. Listo. Sadrach, Mesach y Abed-Nego contestaron, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni nos rendiremos el culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Esta es una poderosa lección. Y ahora entiendo por qué el Señor, No, no. de alguna manera, yo las tenía de manera invertida y después sentí ponerlas al revés y ahora entiendo por qué. Ahora entiendo por qué el Señor me las estaba poniendo así y ahora se los explico. En esta tenemos una situación en donde el gobierno de esta época establece una ley que va en contra de los principios de Dios. Y bueno, podríamos decir, mucha gente hoy, si esto sucediera hoy, ¿cómo reaccionaría la iglesia? Fácilmente mucha gente se iría a hacer lo que la ley dice, porque hay que obedecer a los líderes y hay que obedecer a la justicia. Mucha gente diría, no, jamás. ¿Cómo? Si el gobierno aquí dice que ya no se puede adorar a Jesús y hay que adorar a Mahoma, o a quien sea, yo no lo haría. Pero no necesariamente tiene que manifestarse de esa manera. Puede manifestarse de muchas otras maneras, en donde el gobierno te va a pedir que hagas algo que no es lo que Dios te está pidiendo que hagas en la palabra. Y esa contradicción es difícil, ya lo vivimos hace unos años. ¿Y qué pasa? En este caso, estos tres jóvenes tenían algo claro. Aún si nos tenemos que morir, no vamos a fallarle a Dios. O sea, no es negociable. Punto muerto. Si me va a costar mi vida, ese es el precio que estoy dispuesto a pagarlo. Tanto es así que dicen, oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojas al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder y su majestad. Pero aún si no lo hiciera, deseamos dejar algo en claro, que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a esa estatua de oro que usted ha levantado. O sea,
Si el Señor nos rescata, genial. Si no nos rescata, no importa. Igual vamos a obedecer lo que el Señor nos ha dicho. No es negociable. Pero lo que sí le podemos garantizar es, en ninguno de los dos escenarios vamos a adorar su estatua. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fe? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a ir en contra de la corriente por la fe? A ser los tontos delante del mundo, a ser los fanáticos delante del mundo, a ser los absurdos, los ilógicos, porque nos van a insultar. Lo hicieron con Jesús, no lo van a hacer con nosotros. Pero estamos dispuestos o preferimos la aprobación de los demás que en lugar de la aprobación de Dios. Iglesia, esto es un examen que tenemos que hacernos día a día, circunstancia a circunstancia. El punto aquí es, los tres jóvenes mostraron una fe firme y absoluta en Dios. Su certeza no dependía del resultado inmediato, sino de la fidelidad de Dios. Ellos dijeron, Dios puede salvarnos, pero aunque no escogiera hacerlo, eso no cambia nada. Para el rey Nabucodonosor y los que observaban la situación era incierta. ¿Cómo podrían sobrevivir al horno ardiente? Desde la lógica humana eso no se podía. Y la certeza de Dios se mantiene incluso nos mantiene para enfrentar la muerte, para enfrentar la incertidumbre de nuestra propia vida. Porque la incertidumbre se va a enfocar en el peligro, en el riesgo visible, pero la certeza se apoya en la fidelidad invisible de nuestro Dios. Y lo que quería contarles con respecto a esto es muy sencillo. Nosotros empezamos con un ejemplo de Mateo, donde Mateo cayó. Mateo cayó porque él quitó sus ojos. Luego Abraham pudo haber caído en su intento de sostenerse en la fe, pero no cayó, a pesar de que la pregunta de su hijo pudo haberle dolido muchísimo. Y llegamos a un punto en donde vemos a tres jóvenes que ya asumen hasta la muerte si es necesario, sin ningún problema, con una determinación. No estoy diciendo que a ellos cuando vieron el horno no les dio miedo. Por supuesto que les tuvo que haber dado miedo. Pero llega un punto de quiebra en donde el miedo ya no tiene poder sobre nosotros porque nosotros le creemos tanto al Señor y sus promesas que el miedo pierde todo poder e influencia sobre nosotros. A eso es a lo que me refiero. Quiero que vayamos a Jeremías 17, del 7 al 8. Adelante, Carmencita. Jeremías 17, del 7 al 8. No sé si Carmencita está ahí. Vamos a ver, Carmencita, ya te voy a dar para que quites el botón, el micrófono. Ahí está. Ahí está, ya. Eso era lo que no encontraba. Dice, Dale. ujú, eh, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar su fruto. Amén, amén. Qué hermoso ejemplo de lo que ocurre en nosotros cuando escogemos confiar en el Señor, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que vemos, a pesar de lo que se entiende, a pesar de las voces que vienen de afuera. Dice que aún en medio de la sequía, sus hojas se mantienen verdes. Y aún en medio de esta sequía, de los largos meses, no solo se mantienen verdes, pero todavía sigue dando fruto. Es una locura. Es una locura. Eso no sucede. En sequía, usted vaya, busque un árbol en sequía. Están todos secos. Sin embargo, el Señor desafía hasta la naturaleza, desafía las realidades en las que usted y yo vivimos todos los días. Ahora quiero que vayamos a Hebreos 11:1. Adelante, Carmencita. Ajá, dice así. Es pues la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. La certeza y la convicción. Cuando usted tiene certeza y usted tiene convicción, no lo mueve nadie. No lo mueve nadie. Aquí tengo una versión que dice, la fe no es un deseo incierto, sino una convicción firme de lo que esperamos en Dios. Es una convicción. A usted pueden venir a decirle lo que sea, que usted ya sabe la verdad. Y la verdad te hace libre. Y en Él tienes paz, tienes gozo, tienes felicidad. Aprendes a entregar las cargas verdaderamente. Yo he conocido cristianos que les cuesta mucho soltar las cargas. Se aferran tanto a las cargas que les cuesta soltarlas. Y de nuevo, yo lo entiendo porque a mí me tomó tiempo aprender a soltar. Es una decisión, no una emoción. Tus cargas no se van a eliminar hasta que tú no las sueltes, hasta que no se las entregues a Él. El Señor nos decía, dame tu carga. Mi yugo es ligero, el tuyo es pesado. La palabra nos dice por todos lados. El espíritu quiere, pero la carne es débil. Nosotros no tenemos poder ni autoridad en nuestra carne, en nuestra humanidad. Es solo en el nombre del Señor. Tienes un problema, estás orando por ese problema para que Dios tome ese problema y manifieste su gloria a través de ese problema. Miren, los problemas hoy son oportunidades. Oportunidades para que Dios se manifieste de una u otra manera. Pero tenemos que aprender a entregar. Tenemos que aprender a confiar. Tenemos que aprender a pararnos en la fe. Ahora, esto es más difícil si no tenemos una relación íntima y estrecha con el Señor. Si tú no tienes una relación de comunicación recíproca, constante y activa, es muy difícil porque se queda la fe de este lado. Yo tengo que creerle, aunque no oigo nada, no veo nada, no siento nada. No tienes que vivir la fe así. Dios habla todos los días, el Espíritu Santo está viviendo dentro de ti con el propósito y el objetivo de que tú puedas escuchar la voz de Dios, de que tú puedas entender su palabra, de que tú puedas recibir de la misma palabra dirección, sabiduría, paz, tranquilidad, de que conozcas a Cristo a través del Espíritu Santo y de su palabra, de que puedas entender de que la palabra de Dios no fue escrita simplemente porque a alguien se le ocurrió, no, tiene un propósito divino. Es más, cuando estemos en el cielo, vamos a estar estudiando la palabra. Es tan poderosa la palabra, es tan hermosa la palabra, que hasta en el cielo la vamos a estar estudiando. Porque el misterio de la palabra aquí para nosotros tiene que ser a través del Espíritu Santo. Ya estando allá, la vamos a ver y la vamos a entender y vamos a comprender el porqué de tantas cosas que hoy no comprendemos. Yo soy de los que piensan que allá incluso vamos a poder ver la historia real como si fuera en vivo. En lugar de tener que ver un show de televisión que recrea la historia, vamos a poder ver la historia tal cual fue. Eso es mi sentir personal. Porque las maravillas de Dios son increíbles, son insondables. Cosas que ha preparado el Señor. ¿Quién puede saber lo que el Señor ha preparado para los que le aman? No oído ha visto, no oído ha escuchado, no ojo ha visto. Y podemos darnos un poquito de libertad creativa de imaginar las hermosuras que Dios tiene para nosotros. Iglesia, yo quiero traerles estas escrituras hoy con un objetivo y una razón muy sencilla. Todos tenemos incertidumbres, todos tenemos problemas, todos tenemos necesidades. Conocemos personas que tienen incertidumbres, conocemos personas que tienen necesidades. Y si nos damos cuenta, un altísimo porcentaje de esas necesidades están basadas en la necesidad de dinero, otras en la necesidad de salud. A veces el dinero nos ayuda con la salud. Entonces volvemos otra vez al dinero. Si tuviera dinero, yo podría hacer esto, yo podría ir allá o yo podría comprar esto. Entonces el dinero se vuelve el enfoque. ¿Por qué Dios nos tiene sin dinero? ¿Qué nos está enseñando Dios con tantos años de nosotros no tener dinero? ¿Qué nos está enseñando el Señor?
que tal vez nosotros tenemos que cambiar la forma de ver y de pensar y de entender que nuestro enfoque tiene que ser el Señor y no el dinero. Porque si nuestro corazón realmente estuviera en línea con el corazón de Dios, no nos daría Él el dinero para bendecir a otras personas y más bien llevar esperanza donde no la hay. Tal vez es que nosotros nos hemos convertido en obstáculos, más bien, de la bendición, sin querer queriendo, sin propiciarlo intencionalmente. Pero lo que sí les puedo decir es esto: Dios es el que sabe. Y si nosotros no aprendemos a vivir una relación activa, comunicativa con Él, a tener nuestro tiempo con Él, a estar, es verdad, te lo digo así, al Señor me hablaba del 24/7, pero también tenemos que tener tiempos a solas con Él. También tenemos que callar. Yo escuchaba a un pastor ayer decir, a veces tomamos nuestro tiempo con el Señor y no nos callamos, no lo dejamos hablar. Y somos nosotros el y a veces estamos pensando, ni siquiera estamos poniendo atención a lo que decimos. Un día quiero hacer un mensaje que se hable acerca del escuchar, porque yo me he dado cuenta de que uno de los problemas de la iglesia es que no escuchamos. Honestamente se los digo, no escuchamos, oímos. Voy a hacer un ejemplo. Hoy acá, y les agradezco de todo corazón a todos los que están hoy por acá. Les amo en el Señor. Y lo que voy a decir no es juicio, es simplemente, no me lo tomen mal, es simplemente como para dar un ejemplo. Todos aquí estamos con la cámara apagada, excepto por Dios Jorge, al cual le agradezco que tenga la cámara encendida. Me he dado cuenta de que cuando uno tiene la cámara encendida, uno no es solamente una muestra de respeto, es que también es más fácil hablarle a una audiencia que está respondiendo a lo que uno está hablando. Yo entiendo que hay momentos en donde se mete el gato, en donde hay que levantarse porque algo pasó, lo que sea, yo entiendo. Y uno puede apagar la cámara y uno se va a hacer lo que está haciendo. Pero el tener cámara hace que tengamos conexión, hace que tengamos verdaderamente una conversación, ¿verdad? ¿Se imagina que todo el mundo fuera a la iglesia y todo el mundo así, sin volver a ver para adelante y sin volver a ver al pastor y el pastor tratando de conectar con los ojos de alguien? O que la gente viendo solo el celular, qué feo. ¿Y por qué les digo esto? Porque si nosotros no estamos invertidos en lo que estamos haciendo, rapidito nos distraemos. Rapidito. ¿Cuántos de ustedes que están ahí, no, tal vez yo sé que están usando el teléfono en este momento para conectarse, pero si estuvieran usando otro dispositivo, no estarían utilizando el teléfono para ver redes sociales o para ver un mensaje que entró o porque si lo llaman a uno, porque el otro. Entonces, a eso me refiero. Hay distracciones. Hay distracciones. Yo no estoy diciendo que aquí tenemos que tener todos la cámara encendida todo el tiempo. Me encantaría. Me encantaría. ¿Por qué? Porque me encantaría verlos. Imagínense que ni siquiera los puedo ver los sábados, que es cuando nos reunimos. Imagínense, es como ir a la iglesia y solo ver sillas vacías y hablarle a una cámara. Me encantaría que pudiéramos encender las cámaras. Y sí, si tenemos que levantarnos, la apagamos. Si tenemos que hacer algo, no hay ningún problema, la apagamos. Pero es lindo ver a la gente, es lindo ver que yo le estoy hablando a alguien que me sonríe o que tal vez no le gustó lo que dije y me hace una cara así feilla. No importa, no importa. Es comunión y les agradezco que prenden la cámara. En serio, se los digo porque les amo y quiero verdaderamente interactuar con ustedes. Quiero llegar a su corazón. Quiero que ustedes y yo nos veamos a los ojos y digamos, bueno, yo sé que no se pueden ver los ojos muy bien, pero ustedes saben a lo que me refiero. Quiero que verdaderamente conectemos en lo que estamos diciendo, que no le permitamos al enemigo que nos distraiga, ni siquiera son una hora. Ahora vamos a tener las prédicas de 40 minutos y ya voy a cerrar con esto. Vamos a tratar de hacerlas más compresitas para que no sean cansadas, para que no sean tan extensas, para que los videos también sean más digeribles. Pero lo que quiero es que verdaderamente seamos una iglesia, un cuerpo, que indiferentemente de la apariencia,
esté conectado, esté atento, esté despierto, esté leyendo, esté interactuando. No se deje distraer, porque ¿saben qué es lo que pasa? Cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan los momentos donde verdaderamente necesitamos estar ya conectados al Señor, si no traemos esa conexión, si no traemos esa devoción, esa actitud de permanentemente estar conectados a Él, créanme que va a ser más duro para nosotros sostenernos ante la incertidumbre. Todos tenemos incertidumbre, iglesia. ¿Cómo pasamos la incertidumbre? Es la diferencia. Y yo quiero decirles hoy, la única manera de pasar la incertidumbre con gozo en el corazón, con paz en el corazón, no solo es confiando en Dios, es a través de la oración y la lectura de la palabra, del estudio, del digerir la historia, del entender por qué el Señor nos habla con su palabra. Y si hay alguien aquí que tal vez me dice, es que a mí me cuesta leer la palabra, y es que a mí me cuesta porque me duele la cabeza o lo que sea, vamos a empezar a hacer unos estudios de palabra. Vamos a empezar a hacer unos estudios de los evangelios primeramente, porque sentimos que también eso tiene que quedar en la biblioteca de Be The Church para efecto de ayudarle a las personas nuevas que vayan entrando. ¿De qué se trata el libro de Juan? ¿De qué se trata el libro de Marcos? ¿De qué se trata el libro de Lucas? ¿De qué se tratan los evangelios? Pero tratemos de ser una iglesia que está activa. Pensemos, yo voy a ir a los sábados a meterme, voy a estar, no importa, no es que tienes que vestirte, puedes tener un suéter, puedes estar en pijama. Aquí nadie te va a juzgar por eso, te amamos igual. El tema es, por lo menos pongamos la cámara para que conectemos, para que tengamos un vínculo, para que verdaderamente sintamos que les estamos hablando a alguien. Y no solo eso, ustedes por el otro lado de la cámara, no se distraigan, porque van a venir distracciones. Y son solo 40 minutos. Son solo 40 minutos. Tratemos de que no nos distraigamos, tratemos de invertir este tiempo en un análisis, en pensar realmente lo que se está hablando. Y cierro con esto. La iglesia hoy está siendo llamada a verdaderamente un despertar espiritual como nunca antes. Pero si nosotros no somos intencionales en buscarlo a Él día con día, leer su palabra, ¿verdad? Verdaderamente pedir consejo cuando tenemos una incertidumbre y no sabemos, eso puede suceder. Para eso es el cuerpo de hermanos, para que nos apoyemos, ¿verdad? Para que seamos una sola familia en el Señor. Así era la iglesia de Hechos. Tu problema es mi problema, tu necesidad es mi necesidad. Y tenemos que empezar a ser como la iglesia de Hechos, una iglesia que ama. No podemos amar si no estamos llenos del amor de Dios. Y no podemos estar llenos del amor de Dios si no vivimos a Cristo día con día. Él tiene que irnos transformando de imagen a imagen a la imagen del varón perfecto que es nuestro Señor. ¿Tienes incertidumbres en este día? Bueno, me gustaría que lo pusieras ahí en las peticiones para que oráramos hoy por nuestras incertidumbres. Hoy estamos a la antesala de una fiesta patria aquí en Costa Rica. El día de mañana tenemos las elecciones, vamos a elegir presidente y obviamente, aunque todos en nuestro corazón queremos el bien para este país, podemos discrepar en la forma en cómo llegar a eso. Eso está bien. Está bien si pensamos diferente, no hay ningún problema. El tema es que indiferentemente de quién quede, como iglesia tenemos que orar por nuestros líderes. Indiferentemente de quién quede, nuestra responsabilidad como iglesia, así como el sacerdote tiene responsabilidad sobre su casa y su familia, nosotros individualmente y colectivamente como iglesia tenemos una responsabilidad de darle cobertura espiritual a este país y a este gobierno que va a venir. Así que iglesia, les bendigo en el nombre de Jesús y les digo, cualquier incertidumbre que usted tenga se va cuando usted tiene la certeza de quién es su Dios, de quién es el que está a cargo y de quién es el que está en control de todo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les llene y que verdaderamente empecemos a actuar como una familia en el Señor donde
Tienes un problema, tienes una necesidad, tienes una pregunta con respecto a teología o algo con respecto al espíritu, lo que sea, tráela, tráela. No estamos diciendo somos los dueños de la verdad. Vamos a investigar, vamos a estudiar, vamos a orar. Lo que sí te podemos garantizar es que juntos vamos a aprender y juntos vamos a crecer. Que Dios les bendiga y espero que este pequeño y corto mensaje les haya sido de mucha bendición en el nombre de Jesús.